Göbekli Tepe, hermano, si hay algo como una teoría de conspiración antigua, es esto. Göbekli Tepe resultó ser lo que piensas que podría haber sido. ¿Dónde están las herramientas de metal? ¿Dónde está la escritura? Los ejemplos de escritura. Científicos en Turquía abrieron una cámara sellada debajo de Göbekli Tepe, la colina que no debería existir. Lo que descubrió fue alucinante. Después de descubrir el primer pilar en forma de T enterrado en el sitio, pronto encontró más de estas enormes estructuras. Y la habitación exhalaba un aire tan frío que quemaba, y tan metálico que sabía mal. Esta increíble hazaña de la arquitectura no es lo más revolucionario de este lugar. Los instrumentos fallaron, las brújulas titubearon, y lo que descubrieron sellado dentro no estaba destinado a ser visto. Porque nunca antes habíamos sabido o imaginado siquiera que los simples cazadores-recolectores pudieran producir estructuras tan espectaculares y monumentales. La colina que no debería existir. Cuando un equipo de científicos en el sureste de Turquía rompió una bóveda sellada debajo de Göbekli Tepe, esperaban otra cámara vacía llena de escombros y arcilla. En cambio, descubrieron algo que los hizo detenerse y dar un paso atrás en silencio. No fue hasta que el arqueólogo alemán Klaus Schmidt visitó el sitio y comenzó a excavar que se dieron cuenta de lo que realmente había en este lugar. El equipo se dio cuenta rápidamente de que esto no era una tumba o un santuario. Era algo mucho más antiguo. Para entender lo que acababan de descubrir, tenemos que volver a donde comenzó el misterio. Una colina que nunca debió existir. A principios de la década de 1990, un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt llegó al sureste de Turquía para reexaminar una colina tranquila que los lugareños llamaban Göbekli Tepe, que significa colina de panza. Desde la distancia, parecía ordinaria. La superficie era áspera y seca, salpicada de pequeños bloques de piedra caliza, malezas y algunas piezas de cerámica. La mayoría de los investigadores la habían descartado durante mucho tiempo como poco importante. Décadas antes, un equipo de la Universidad de Chicago la había inspeccionado brevemente y concluyó que era un sitio de entierro medieval. Tomaron algunas notas, etiquetaron el área y nunca regresaron. Schmidt vio lo que otros habían pasado por alto. Para la mayoría de las personas, las piedras rotas de Göbekli Tepe parecían los restos de tumbas antiguas. Para él, sus formas parecían demasiado deliberadas. Algunos fragmentos tenían bordes lisos y superficies planas que no pertenecían a una roca natural. Sospechaba que eran fragmentos de estructuras más grandes enterradas bajo siglos de tierra. En lugar de seguir adelante, decidió excavar más profundo. Con un pequeño equipo, Schmidt comenzó a limpiar la superficie con cuidado. En unos pocos días, descubrieron la parte superior de un enorme pilar hecho de piedra caliza. A medida que avanzaba la excavación, apareció más del pilar, revelando su verdadero tamaño, más de 5 metros de altura. Alrededor había otros dispuestos en un círculo perfecto. Cada uno estaba tallado con figuras detalladas de animales como zorros, buitres, serpientes, jabalíes y símbolos extraños cuyos significados eran desconocidos. Las tallas eran tan precisas que incluso los trabajadores experimentados se detenían a mirar. Estaba claro que quien las hizo tenía gran habilidad y propósito. Años después de la muerte de Schmidt, un nuevo equipo de científicos y arqueólogos reanudó la investigación, utilizando equipo avanzado para estudiar el sitio que él descubrió inicialmente. Su trabajo se basó en sus descubrimientos originales y profundizó aún más la investigación, continuando el misterio que había dejado atrás. El descubrimiento planteó un misterio serio. Para averiguar cuán antiguo era realmente el sitio, el equipo recogió muestras de carbón, hueso y otros restos orgánicos de alrededor de los pilares. Estos se enviaron a laboratorios para datación por radiocarbono, que mide cuánto tiempo ha pasado desde que el material vivo absorbió por última vez carbono del aire. Cuando llegaron los resultados, todo el campamento quedó en silencio. Las muestras fechadas alrededor del año 9600 a.C., hace más de 11.000 años, situando a Göbekli Tepe miles de años antes de Stonehenge y la Gran Pirámide de Giza. Ese único hallazgo cambió la arqueología para siempre. Según todo lo que los historiadores habían creído, los humanos en ese momento todavía eran cazadores nómadas. Se suponía que no debían construir nada permanente,
y mucho menos tallar y mover piedras que pesaran más de 50 toneladas. Sin embargo, la evidencia estaba ante ellos, una comunidad organizada capaz de una habilidad extraordinaria. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente, y Göbekli Tepe pronto fue llamado el templo más antiguo conocido del mundo. Pero cuanto más estudiaba el nuevo equipo, más el sitio desafiaba la lógica. Las herramientas, el arte y la precisión del diseño no coincidían con nada conocido de esa era. Nada en la historia explicó de dónde provino tal conocimiento. Algunos investigadores sugirieron que la datación podría estar equivocada, mientras que otros creían que los constructores podrían haber heredado su conocimiento de una cultura aún más antigua que precedía a la historia escrita. A medida que los debates llenaban las salas de conferencias y las reuniones, una pregunta comenzaba a dominar cada discusión. Si los cazadores-recolectores no pudieron haber construido Göbekli Tepe, entonces, ¿quién lo hizo? Esa pregunta pronto llevaría a los científicos por un camino que difuminó la línea entre la historia y el mito, y los obligó a reconsiderar todo lo que creían saber sobre el amanecer de la civilización, los constructores que no deberían existir, los mitos, teorías y el asombro. Arqueólogos convencionales argumentaron que Göbekli Tepe podría haber sido construido por pequeños grupos de cazadores-recolectores que se reunían para encuentros rituales. Sugirieron que la cooperación con fines religiosos podría haber llevado a los humanos a establecerse y formar las primeras comunidades. Pero otros señalaron que un proyecto tan enorme habría requerido una planificación avanzada, gestión de recursos y liderazgo. Era difícil imaginar a un grupo de nómadas organizando de repente la mano de obra y la habilidad para tallar, mover y posicionar piedras que pesan hasta 50 toneladas. Pronto comenzaron a surgir otras ideas. Según los mitos locales, mucho antes de los tiempos registrados, los primeros hombres de piedra habían construido monumentos que tocaban los cielos. Estas leyendas hablaban de seres que vivieron antes de un gran diluvio y desaparecieron después de un desastre que cambió el mundo. Para algunos eruditos, estas historias eran solo folclore, pero otros las veían como ecos lejanos de eventos reales que ocurrieron mucho antes de que comenzara la historia conocida. Los investigadores que estudian los registros climáticos notaron algo más inusual. La construcción de Göbekli Tepe coincidió con el final de una misteriosa catástrofe global conocida como el Dryas reciente, alrededor del año 10.900 antes de la Era Común. La evidencia geológica muestra que durante este período, la Tierra se sumergió repentinamente en una era de hielo por más de 1000 años. Muchos animales se extinguieron y las poblaciones humanas primitivas colapsaron. Algunos científicos sugirieron que las personas que construyeron Göbekli Tepe podrían haber sido sobrevivientes de ese desastre, reconstruyendo su mundo después de que el hielo y el caos terminaran. Luego vinieron teorías más radicales. Según investigadores marginales y teóricos de la conspiración, Göbekli Tepe podría haber sido influenciado por una civilización perdida, una cultura avanzada que existió antes del joven Dryas y fue aniquilada por el mismo evento. Discutieron que esta sociedad misteriosa podría haber transmitido su conocimiento a los constructores de Göbekli Tepe, dando lugar al salto repentino en la habilidad humana y la tecnología vista en el sitio. Aunque la mayoría de los académicos rechazaron esta idea, la pregunta aún persistía. ¿Cómo lograron los pueblos de la Edad de Piedra algo que parecía más obra de arquitectos que de cazadores? Incluso la modelización por computadora no pudo explicarlo completamente. Las pruebas mostraron que tallar y posicionar piedras tan masivas con herramientas neolíticas habría requerido décadas de trabajo ininterrumpido y coordinación entre cientos de personas. El nuevo equipo admitió que el sitio parecía demasiado perfecto para su supuesto periodo de tiempo. Comenzaron a sospechar que Göbekli Tepe podría no marcar el comienzo de la civilización, sino más bien el rastro final de algo que vino antes. Mientras los debates llenaban las universidades y los periódicos, los investigadores se dieron cuenta de que solo la especulación no podría resolver el misterio. Si Göbekli Tepe realmente escondía la historia de una civilización más antigua, la prueba tenía que estar debajo de su superficie. Y así, el equipo decidió profundizar en las capas selladas que nadie había tocado durante 12.000 años. Las advertencias de piedra.
Una vez que se despejaron las capas superficiales, el equipo llegó a lo que parecía un suelo sellado o una bóveda debajo del anillo principal. Las losas de piedra caliza estaban apretadas, como si hubieran sido colocadas para cerrar algo abajo. Cuando los trabajadores las levantaron con cuidado, encontraron filas de tabletas planas colocadas de canto a canto. Cada pieza tenía la misma forma, lo que sugiere que la colocación fue planeada, no accidental. Parecía que alguien había construido un archivo escondido y luego lo había enterrado bajo el mismo templo. Al principio, las tabletas parecían ser tallas ordinarias. Líneas y formas tenues decoraban las superficies, aunque muchas estaban demasiado erosionadas para leerse claramente. Pero a medida que la limpieza continuaba, el patrón del daño comenzó a destacarse. Algunas tallas habían sido atacadas a propósito. Las caras humanas tenían los ojos astillados y ciertos símbolos fueron cortados por la mitad. Parecía como si alguien hubiera intentado borrar detalles específicos mientras dejaba otros intactos. Los arqueólogos rápidamente descartaron el desgaste natural. El daño había sido deliberado. Cuando las tabletas fueron examinadas en el laboratorio de campo, surgieron más detalles extraños. Bajo el microscopio, la superficie de la piedra mostraba una capa brillante que no debería haber existido. Las pruebas confirmaron que las tabletas habían sido calentadas 2 veces, una vez para endurecerlas y otra para sellarlas. El segundo disparo había creado una capa exterior fina, casi como un esmalte. Según algunos informes, esto podría haber sido hecho para preservar las inscripciones exteriores, pero otros creían que era para ocultar algo dentro de la piedra. Para averiguarlo, los técnicos realizaron pruebas de imagen en pequeñas escamas tomadas de los bordes. Los escaneos revelaron marcas tenues debajo de la superficie exterior, formas que no coincidían con las tallas más nuevas. Algunos lingüistas en el sitio dijeron que los símbolos ocultos parecían escritura muy temprana, similar a signos protosumerios. Algunas marcas recurrentes parecían significar unir, contener y observar. La traducción estaba lejos de ser cierta, pero la posibilidad de que un texto más antiguo hubiera sido sellado debajo de uno más nuevo perturbó a muchos en el campamento. Un fragmento llamó particularmente la atención. Mostraba una figura solitaria de pie entre 2 líneas curvas que parecían ríos. Sobre la figura había una palabra corta, N-E-G-U-L. Algunos expertos lo tradujeron como «los durmientes de abajo». Otros descartaron la interpretación por considerarla demasiado especulativa, pero la imagen se mantuvo en discusión durante días. Si fuera correcto, entonces las tabletas no solo eran registros, eran advertencias dejadas por sus constructores. La disposición de estas tabletas se volvería crítica más tarde. Sus patrones repetitivos y orientaciones específicas formaron una alineación geométrica que, al ser mapeada, apuntaba directamente debajo del anillo principal del templo. Años después, cuando la tecnología de escaneo mejoró, esas coordenadas llevaron a los científicos a la misma bóveda enterrada. Para el final de la semana, la teoría estaba tomando forma. Las tabletas parecían contener 2 capas de significado. Uno escrito abiertamente y otro enterrado debajo de él. Las imágenes exteriores hablaban de adoración y orden, pero las marcas interiores sugerían contención y miedo. Si estas traducciones fueran siquiera parcialmente verdaderas, las personas que construyeron Göbekli Tepe no estaban celebrando a sus dioses, estaban advirtiendo a los que vinieran después. Mientras los investigadores revisaban las notas de campo, un pensamiento se volvió imposible de ignorar. Si las tabletas llevaban advertencias, entonces los constructores debieron haber escondido lo que temían en algún lugar cercano. Esas advertencias no se entenderían hasta décadas después, cuando un equipo de investigación moderno irrumpió en una cámara enterrada debajo del sitio y encontró lo que los constructores habían tratado de esconder para siempre. El descenso y la cámara de símbolos. El equipo no podía dejar de lado la idea de que las tabletas estaban señalando algo cercano. Las advertencias sobre unión y contención tenían que significar más que palabras. Creían que las tabletas no habían sido colocadas al azar. Su posición debajo del anillo principal sugería que marcaban algo importante, tal vez la entrada a lo que los constructores temían. Los investigadores decidieron escanear el suelo directamente debajo de esa área, buscando cualquier estructura oculta bajo la plataforma de piedra. Después de días de trabajo constante, el equipo reveló una anomalía, un espacio hueco enterrado profundamente bajo el anillo central. La forma del vacío era demasiado simétrica para ser natural.
Sus límites eran lisos, rectos y medidos de manera uniforme. Lo que estaba allí abajo había sido construido, no formado por la naturaleza. La excavación comenzó con cuidado. Cada capa de suelo compactado fue removida a mano, y cuanto más profundo cavaban, más deliberada parecía la construcción. Entonces, una de las herramientas del trabajador golpeó algo curvado. Al principio pensaron que era parte de una pared, pero a medida que se retiraba más tierra, emergió un patrón repetitivo, una secuencia de cortes espaciados uniformemente que descendían en espiral hacia la roca madre. Era una escalera. Cuando sus lámparas iluminaron los primeros pasos, todos guardaron silencio. El pasaje descendía con simetría perfecta, serpenteando profundamente en la piedra. El aire que salió era frío y metálico, llevando el aroma de minerales y polvo sellado durante mucho tiempo. Algunos científicos sugirieron más tarde que el olor provenía de roca oxidada atrapada durante miles de años, aunque otros dijeron que se sentía inquietantemente fresco, como si el aire de abajo hubiera estado esperando ser liberado. El equipo avanzó lentamente. Las paredes no tenían tallados, solo ranuras agudas y uniformes hechas con herramientas mucho más precisas de lo que se sabía que poseían las personas del Neolítico. A medio camino, su progreso se detuvo. Un muro sólido de ladrillo de barro sellaba el paso inferior. Cada ladrillo había sido presionado firmemente contra el siguiente, bloqueando la estructura como un sello irrompible. Sensores químicos colocados cerca de la barrera pronto detectaron rastros tenues de mercurio filtrándose entre los ladrillos. Las lecturas fueron confirmadas en el laboratorio al día siguiente. Las culturas antiguas solían usar mercurio en tumbas y sitios sagrados, ya sea como una barrera espiritual o como un disuasivo para los intrusos. Ya sea simbólico o peligroso, su presencia dejó una cosa clara. Los constructores querían que lo que estaba abajo permaneciera intacto. Durante 2 días completos, el equipo trabajó para quitar los ladrillos sin causar un colapso. Cuando la última capa se soltó, el aire dentro de la cámara subió con un silbido. Hacía más frío de lo esperado y lo suficientemente denso como para empañar las lentes de su equipo. El olor era penetrante y desconocido, como si el metal se hubiera empapado de tierra. Por un momento, el equipo se quedó allí, dándose cuenta de que estaban respirando aire que había estado atrapado durante más de 10.000 años. Cuando iluminaron hacia abajo, vieron una cámara tallada en roca sólida. Las paredes se curvaban en círculos perfectos, lisas como si estuvieran pulidas a mano. Docenas de grabados cubrían la piedra, espirales, soles y huellas de manos, pero cada uno miraba hacia el suelo, apuntando hacia abajo en lugar de hacia Pera. La vista puso a todos inquietos. Parecía menos adoración y más sumisión. En el centro de la habitación se erigían 2 altas columnas en forma de T, incluso más grandes que las que estaban sobre el suelo. Estaban cubiertas de líneas delgadas que se cruzaban entre sí en sus superficies desde la base hasta la cima. Cuando se mapearon digitalmente, las tallas formaron un patrón preciso que coincidía con la disposición de las constelaciones, tal como aparecían alrededor del año 10.950 a.C., el inicio del Younger Dryas, la congelación repentina que devastó a la humanidad temprana. La precisión de la alineación no dejó dudas. Los constructores habían codificado el cielo en el momento exacto en que ocurrió la catástrofe. Algunos científicos creen que la cámara estaba destinada a conmemorar ese evento, el día en que el mundo cambió. Otros pensaron que iba más allá de la memoria. Las tallas, la escalera sellada y la barrera de mercurio parecían advertencias. Varios expertos proponen que las personas de Göbekli Tepe podrían haber construido la cámara como una bóveda, un lugar diseñado para contener o proteger algo demasiado peligroso para dejarlo al descubierto. Según relatos no verificados de los trabajadores locales, algunos grabados brillaban levemente al ser tocados por la humedad, como si estuvieran cubiertos con un mineral reflectante. Las paredes parecían cobrar vida bajo la luz, dando la impresión de que los símbolos mismos estaban reaccionando. Los miembros del equipo describieron la experiencia como profundamente inquietante, señalando que toda la estructura parecía intencionalmente defensiva, no decorativa. Cada elemento del descubrimiento, desde las tallas hacia abajo hasta la barrera de mercurio, apuntaba a una sola conclusión.
Los constructores estaban sellando algo debajo, no rindiéndole homenaje. Lo que el equipo aún no había realizado era que esta cámara era solo la capa superior de una bóveda mucho más antigua enterrada directamente en el lecho de roca debajo. Por un momento, el equipo permaneció en silencio, conscientes de que eran las primeras personas en entrar en este lugar desde la edad de hielo. Y cuando sus lámparas iluminaron el suelo de piedra, vieron algo debajo de los pilares gemelos, una capa de piedra tallada que no coincidía con el resto de la habitación. Lo que descubrieron debajo de esos pilares pondría a prueba todo lo que pensaban saber sobre la historia humana y revelaría por qué Göbekli Tepe pudo haber sido construido no para honrar a los dioses, sino para contenerlos. El pulso debajo de la piedra. La cámara reacciona. El equipo comenzó a catalogar cada talla y relieve dentro de la cámara. Instalaron nuevos instrumentos para registrar temperatura, densidad del aire y niveles de vibración antes de intentar cualquier excavación más profunda. Durante las primeras horas, todo se mantuvo estable. Las lecturas eran normales, el aire tranquilo y las paredes completamente silenciosas. Luego, los sensores comenzaron a comportarse de manera extraña. Al principio, los medidores de vibración mostraron temblores leves que no coincidían con ningún movimiento externo. Las lecturas llegaron en ráfagas rítmicas cortas, demasiado regulares para ser causadas por pasos o viento. Un técnico ajustó la sensibilidad, pensando que era un error, pero cuando recalibró el dispositivo, el patrón permaneció, con pulsos lentos y constantes provenientes directamente de debajo de los pilares centrales. Momentos después, los sensores de temperatura comenzaron a fluctuar. El aire de la cámara se calentaba cerca del suelo. Luego de repente bajó varios grados Celsius. El cambio fue tan brusco que las carcasas metálicas de sus instrumentos se empañaron brevemente. Uno de los investigadores lo comparó con un latido vivo, subiendo y bajando a intervalos irregulares. Luego, débilmente, ellos también comenzaron a escucharlo, un suave zumbido que resonaba por la habitación. No fue fuerte, pero tenía suficiente resonancia para hacer que la piedra bajo sus pies pareciera vibrar. El polvo comenzó a elevarse desde las grietas entre las losas del suelo. No se movía por el viento, sino como si fuera extraído por aire desde abajo. Cuando colocaron una sonda en una de las fracturas, sus sensores detectaron actividad electromagnética. La señal era débil, pero llegaba en intervalos repetidos como un pulso codificado. El patrón no coincidía con ningún ritmo geológico conocido. Algunos de los científicos creían que era una reacción magnética de capas minerales profundas. Otros se inquietaban, sospechando que algo artificial lo estaba produciendo, algo que no había quedado inactivo, incluso después de 12.000 años. La atmósfera en la cámara cambió. La estática comenzó a interferir con las luces, causando breves parpadeos en las superficies de piedra. Finas gotas de humedad aparecieron en las paredes, formando un fino brillo metálico que relucía bajo las linternas. Según informes de varios técnicos, parecía como si la propia piedra estuviera respirando. Cada parpadeo de luz hacía que los grabados parecieran moverse, sus formas doblándose dentro y fuera de foco. El miedo comenzó a infiltrarse en el equipo. Algunos pensaron que era fatiga o estrés, pero otros se negaron a quedarse cerca de los pilares centrales. Los investigadores principales intentaron calmar al grupo, insistiendo en que las vibraciones eran naturales y que todas las lecturas se verificarían más tarde en el laboratorio. Aún así, el patrón continuó, repitiéndose una y otra vez desde debajo del suelo de la cámara. Para rastrear la señal hasta su origen, el equipo ordenó la extracción controlada de la sección central del suelo. Los trabajadores colocaron sus herramientas con cuidado, cortando a lo largo de las costuras donde las lecturas eran más fuertes. Cuando la primera losa se aflojó, el zumbido se intensificó y los sensores registraron un último aumento. Luego, el sonido cesó por completo. Cuando se disipó el polvo, las luces revelaron una apertura debajo de la piedra, una apertura que conducía a algo aún más profundo, la bóveda misma, lo que encontraron. Cuando el equipo finalmente llegó al muro inferior de la cámara, sus luces revelaron algo para lo que ninguno de ellos estaba preparado. Debajo de la piedra tallada se encontraba el borde de una bóveda cuadrada masiva. Era metálica, fría
y perfectamente preservada. La superficie reflejaba la luz en ondulaciones desiguales, como si alguna vez se hubiera presionado aceite en cada junta. Se extendía de pared a pared, más grande que cualquier estructura que habían descubierto antes. El aire se volvió más denso a medida que los trabajadores se dieron cuenta de lo que estaban viendo. Esto no era una cámara de piedra, era algo diseñado. La bóveda había sido construida directamente en la roca madre. Cada costura a su alrededor estaba fundida. Bajo magnificación, el metal parecía fusionado con la roca circundante, como si se hubiera utilizado un calor extremo para soldarlo en su lugar. No había bisagras, ni manijas, ni señal de que alguna vez se hubiera destinado a abrirse. Parecía menos una puerta y más una prisión. Símbolos recorrían su superficie en surcos profundos, en espiral hacia el centro, donde dos manos abiertas estaban talladas alrededor de un cuadrado lleno de figuras humanas cayendo. Se habían visto los mismos símbolos en las tablillas desfiguradas arriba, pero aquí estaban completos e intactos. Algunos creían que las manos representaban protección, otros las veían como una advertencia. Pasaron varias horas antes de que se intentara la primera brecha. Taladros de diamante chirriaban contra la superficie sin dejar una sola marca. El ruido resonaba en la cámara como si algo vivo estuviera atrapado dentro de las paredes. Cuando el equipo cambió a una lanza térmica, el aire se llenó de humo y polvo ardiente. Después de horas de presión continua, el sello se rompió. Un profundo y desigual gemido surgió desde adentro, seguido de una ráfaga de aire tan frío y fétido que hizo retroceder a todos. El olor les quemó la garganta y dejó un sabor metálico en sus bocas. Nadie habló hasta que el investigador principal finalmente dio la orden de continuar. Una cámara sonda se bajó por la abertura. Las primeras imágenes eran granuladas, pero cuando el objetivo se ajustó, el equipo guardó silencio. La bóveda era mucho más grande de lo esperado. Era una cámara cuadrada hueca revestida con paneles de metal que emitían un leve resplandor bajo las luces. Las paredes estaban cubiertas con una capa negra que parecía alquitrán. Análisis posteriores revelarían que era una mezcla de betún, mercurio y metal en polvo. Sustancias que los antiguos a veces usaban para la purificación, pero nunca combinadas de esta manera. Juntos, habrían creado una barrera química mortal, una que mataba bacterias y bloqueaba el aire. Los constructores no estaban preservando nada, lo estaban aislando. Conforme la cámara giraba, comenzaron a aparecer formas a lo largo de las paredes. Al principio, parecían tallas de figuras humanas. Cuando la cámara hizo zoom, el equipo se dio cuenta de la verdad. Las formas no estaban talladas, estaban quemadas. La superficie mostraba rastros de carbono y calcio fusionados en el metal. Bajo la luz ultravioleta, los contornos brillaban tenuemente, revelando siluetas humanas retorcidas, aplanadas y derretidas en los paneles. No eran esculturas, eran personas. Quienes habían estado dentro de la bóveda durante el proceso de sellado murieron instantáneamente. Sus cuerpos se fusionaron a las paredes por el intenso calor. La bóveda no solo atrapó algo peligroso, sino que consumió a quienes intentaron cerrarla. En el centro de la cámara se erguía una plataforma de piedra elevada. Estaba cubierta por una capa endurecida de resina oscura, cruzada con los restos de cuerdas quemadas. Parecía como si algo hubiera sido atado y prendido fuego. Muestras tomadas de la resina mostraron una mezcla de aceite vegetal y óxido metálico, compuestos que se encienden al exponerse al aire. Los científicos se dieron cuenta de que era un compuesto sellador diseñado para consumir el oxígeno de la bóveda antes de que se cerrara. Cuando abrieron la bóveda, el compuesto reaccionó nuevamente, liberando un vapor químico congelante que llenó la cámara. El frío que sintieron no era sobrenatural. Era la misma reacción química repitiéndose después de 12.000 años. La cámara se acercó a la plataforma. Junto a ella había una estatua de una figura humana esculpida en una postura de dolor. Su boca estaba abierta en un grito silencioso, sus manos clavadas hacia el techo. La superficie brillaba bajo la luz, mojada con un residuo negro y espeso
que corría por su pecho y se acumulaba a sus pies. El detalle era inquietante. La piel de piedra tenía líneas tenues como venas debajo de su superficie. Uno de los investigadores susurró que parecía recién hecho, como si la piedra se hubiera enfriado solo unas horas antes. La estatua había sido colocada allí después del sellado. Una advertencia tallada por aquellos que sobrevivieron. Mostraba lo que le sucedía a cualquiera que perturbara lo que estaba enterrado. Entonces, la señal parpadeó. La imagen en el monitor se distorsionó durante algunos segundos. Una forma oscura pasó a través de la pared lejana, como una sombra moviéndose detrás de la lente. El operador insistió en que era interferencia, pero las lecturas de temperatura comenzaron a bajar de nuevo. Una vibración lenta se propagó por el suelo, rítmica y constante, casi como un latido. Continuó durante casi un minuto antes de desvanecerse. Los científicos intentaron explicarlo como una igualación de presión, pero la grabación de sonido capturó algo diferente, un zumbido bajo que subía y bajaba como un pulso, y luego se hizo silencio. Cuando se retiró la cámara, estaba cubierta por una película aceitosa y delgada. Bajo la luz ultravioleta, el residuo brilló y se disolvió en nada. La muestra recogida de la superficie se descompuso antes de que pudiera ser examinada. Su estructura molecular era orgánica, pero contenía trazas metálicas desconocidas para cualquier compuesto registrado. Por la mañana, varios miembros del equipo se negaron a volver a entrar en la cámara. Dijeron que habían escuchado un leve golpeteo desde el interior de la bóveda, lento y deliberado, como si algo debajo del metal estuviera respondiendo. Las herramientas se oxidaron durante la noche. Las baterías se agotaron en minutos. Las luces parpadeaban cada vez que alguien se acercaba demasiado. Si estos eventos eran interferencias eléctricas o algo más, nadie discutió cuando el científico principal ordenó que la bóveda se sellara de nuevo. En pocos días, el Ministerio de Cultura de Turquía declaró el sitio restringido. La cámara inferior fue llenada con arcilla y reforzada con piedra. Oficialmente, se cerró por razones de seguridad. Extraoficialmente, el equipo creía que fue un acto de misericordia. La bóveda fue dejada enterrada una vez más, exactamente como había estado durante 12.000 años. La traducción, la primera advertencia para la humanidad. Después de que la bóveda se selló nuevamente, los científicos comenzaron a estudiar las grabaciones y fotografías tomadas en el interior. A lo largo de las paredes de metal y alrededor de la plataforma, había líneas de símbolos grabados antes del sellado final. Las marcas eran poco profundas, pero deliberadas. Aparecieron tanto en los paneles como en la piedra circundante, repitiéndose en pequeños grupos. Al principio, parecían arañazos aleatorios, pero cuando se iluminaban desde un lado, formaban un patrón, un idioma que no se había visto antes. Los lingüistas compararon las formas con los primeros escritos protosumerios y anatolios. Las similitudes eran innegables. Durante varias semanas de análisis, surgieron 3 frases claras de la confusión. Sellamos lo que llamaba desde abajo. Respondió a través de la piedra. Rompimos la tierra para silenciarlo. Las palabras no eran oraciones ni mitos. Eran registros. Los constructores habían descrito exactamente lo que hicieron y por qué lo hicieron. Habían encontrado algo que venía de abajo, algo que producía sonido, gas o energía, y lo habían sellado dentro de la bóveda para evitar que se propagara. Las frases «llamado» y «respondido a través de la piedra» sugieren que el material reaccionó a la vibración o al calor, posiblemente emitiendo energía o una respuesta química que los aterrorizó. La evidencia recolectada dentro de la cámara apoyó esto. Los cuerpos quemados, la resina derretida, las capas químicas y los métodos de aislamiento, todos apuntaban a una sola conclusión. Los constructores de Göbekli Tepe no estaban realizando rituales, estaban realizando contención. Habían descubierto una sustancia peligrosa después del gran cambio climático conocido como el Younger Dryas. Podría haber sido un gas tóxico, un mineral extraño o un compuesto biológico que reaccionó con el aire. Fuera lo que fuera, no pudieron destruirlo, así que lo enterraron. Al tratar de sellarlo, muchos murieron. Sus cuerpos se fusionaron con las paredes de metal por el calor. Los sobrevivientes usaron todo lo que sabían:
fuego, resina y mercurio, para cerrar la cámara y eliminar el aire. Luego construyeron Göbekli Tepe encima, cubriendo la bóveda con capas de piedra para que nadie volviera a cavar allí. Para ellos, esto no fue un acto sagrado. Era supervivencia. Si esta interpretación es correcta, entonces, Göbekli Tepe no es el primer templo en la Tierra. Es el primer sitio de contención del mundo. Prueba que hace 12.000 años, la gente ya comprendía la química, la presión y el aislamiento. Ellos usaron la ciencia para protegerse de una amenaza que no podían explicar. El primer monumento de la humanidad no fue construido para alcanzar a los dioses. Fue construido para mantener algo mortal en la Tierra. Antes de que comenzara la civilización, el primer gran invento humano fue el miedo y la sabiduría de sellarlo. ¿De qué crees que los constructores de Göbekli Tepe intentaban advertirnos? ¿Era la bóveda un mito, una máquina o un mensaje destinado a permanecer enterrado? Comparte tu teoría en los comentarios.